En este momento en los Estados Unidos no hay un polemista de tanto nivel, astucia, clase en el panorama político como J.D. Vance. J.D. Vance es un aplomo de conservadurismo, tolerancia, decencia, prudencia, clase, balance, tono, lenguaje, precisión, estudio, y puedo seguir haciendo una larga lista de adjetivos. El niño pobre de Ohio tiene todas las de ganar y tiene un futuro por delante que es muy difícil que alguien pueda empañar. Le siguen poniendo emboscadas. Cada vez que le ponen una emboscada sale mejor. Fue a Detroit y le hicieron una pregunta clarita. Recordemos que Detroit ha sufrido mucho porque fue una meca industrial, un gran símbolo de los Estados Unidos. Forma parte de los grandes objetivos del candidato republicano, devolver ese esplendor a un sector tan importante como Detroit, que es la gran industria americana, el corazón de tantas cosas. Él allí ha ido a Detroit y se ha encontrado con muchos simpatizantes, con muchas personas de la raza negra que están ahí y que le preguntaron directamente a J.D. Vance. J.D. Vance, ¿por qué los votantes negros de la ciudad deberían apoyarlo a usted y al candidato Trump? La respuesta de J.D. Vance se viralizó por perfecta. Dijo, cuando Detroit era más próspero, a todos los estadounidenses de todos los colores les iba mejor. Eso es lo mismo que decirle, respeto su pregunta, pero enfocar una pregunta en una raza es algo que nos divide. Ese es un precepto de la teoría crítica de la raza. Pero todo hombre negro tiene derecho a preguntar, todo hombre blanco, todo hombre rubio, todo hombre de cualquier color, porque yo siempre recuerdo al grande, al apóstol laico, al padre querido, a José Martí, que decía, hombre más que blanco, más que mulato, más que negro, dígase hombre y ya están todos los derechos. Pero la pregunta está enfocada en un votante negro. Dígame usted, ¿por qué a mí me iría mejor con usted si yo soy negro? Su respuesta fue brillante. Cuando Detroit era próspero, a todos nos iba mejor sin importar el color de la piel. J.D. Vance también habló acerca de la necesidad de resolver el tema de que Detroit vuelva a ser una ciudad segura. La inseguridad ha acabado con estos lugares. Muchos de estos lugares que tuvieron un desempeño industrial muy grande, perdieron todo. Eso ha pasado en muchos lugares del mundo. En Latinoamérica eso pasa mucho. Desde Cuba hay una gran audiencia cubana que nos acompaña, que nos dan reportes de todo esto de una manera constante, desolados porque han estado viviendo en barrios, en pequeños poblados, donde lo único que había era un central azucarero con un batey, con una comunidad, y toda esa industria ha sido desmantelada. Pero las personas han quedado allí, ¿con qué? Con nada, con inseguridad, sin nada garantizado para seguir enfrentando los retos. Esto mismo pasa en Detroit, esto mismo pasa en los lugares que viven del fracking, del petróleo en Pensilvania. Esto pasa en todos estos lugares que se convirtieron en símbolo de lo que son los Estados Unidos a lo grande por la industria. Y de momento todo esto quedó terriblemente desmantelado y afectando a los demás. Esto es parte del encuentro en Detroit del candidato vicepresidencial J.D. Vance. Evidencia. Detroit is 77% African American. The state is 14% African American. Why should African American Michiganders vote for the Trump-Vance ticket? We've got a great number of black Americans in this crowd right now. They could probably answer that question better than I could, but without calling everybody up here, because I'm a politician, I don't like to share the microphone with anybody as much as I like them. What I think they would agree with is, number one,
Donald Trump wants to bring back public safety and an economy that brings prosperity for everybody. Good wages for good jobs. That's the Trump promise, and I think that's a great promise to black families in Michigan and to everybody else. Here's something else. I mean, there is this idea in the media, and I don't know where it came from, that somehow black Americans don't believe in public safety in this country. Well, we know whether you're Democrat, Republican, or Independent, black Americans do care about public safety in this country. They want to empower our law enforcement officers to do their job. Of course, do it respectfully and make sure we've got good relationships between police and community, but we can have a good relationship between police and the communities they serve while we lock up the violent criminals and keep everybody safe in the process. I think that's very possible. Es una respuesta absolutamente brillante. Un periodista le preguntó cuál es su mensaje a los votantes negros. La respuesta de J.D. Vance fue perfecta, incluso explicó que su crianza se relaciona con la historia de los negros. Dijo, la historia de los estadounidenses negros, especialmente en la ciudad de Detroit, es una realidad muy similar a la historia de los estadounidenses blancos de los Apalaches que vinieron de Virginia Occidental, Kentucky, Tennessee, y no siempre fue perfecta, pero durante una gran generación de este país, la gente negra y blanca trabajó junta, crió a sus familias, construyó cosas en este país y creó prosperidad para todo el país. No entiendo por qué hay un deseo tan marcado de acabar con esa unidad que sostuvo y que hizo América grande. Algo más de lo que dijo J.D. Vance. Evidencia. And look, I mean, the story of black Americans, especially in the city of Detroit, is actually very similar to the story of Appalachian white Americans who came from West Virginia, Kentucky, Tennessee. We moved to places like Detroit, black and white together, because there were good jobs for people who were willing to work hard and play by the rules. And it wasn't always perfect, but for a generation in this country, people, black and white, worked together, raised their families, built things in this country, and created prosperity for the entire country. And if you... That was the story, by the way, in the steel mill that my grandfather worked in for almost 40 years. You had black folks and white folks living together, working together, and they again, it wasn't always perfect, but it worked. You know why it worked? Because we had good jobs for people who were willing to work hard and play by the rules. The destruction of the manufacturing economy in the state of Michigan has been disastrous for black Americans, and it's been disastrous for a lot of middle-class white Americans too. We can make things in this country again. We can build things in the United States of America again, and when we do, it's going to bring prosperity to black and white alike. Extraordinario, J.D. Vance.